Buenos días, tengan todos ustedes. Feliz domingo. Bueno, estamos de regocijo, estamos contentos, gozosos, porque estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando el día de acercarnos a Él, de adorarlo, de alabarlo, de darle gracias por todo lo que nos da, lo bueno y lo malo, porque aún en lo malo hay un propósito para nuestras vidas y para su obra. Así que regocijémonos y vamos a celebrar este día. Y bien, para este día hemos escogido un tema importantísimo que nos va a ayudar a crecer como iglesia, nos va a ayudar a crecer como seres individuales, como hijos amados de Dios. Y vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a profundizar en el conocimiento y nos ponemos en manos de Dios para que Él nos abra el entendimiento y el corazón también y que podamos estar dispuestos a ser enseñados, dispuestos a aprender de nuestro maestro, el maestro por excelencia. Y bien, este día vamos a celebrar con un tema. Este tema es la fuerza de Dios en nuestra debilidad. Y bien, pues vamos a decir este mensaje, vamos a proclamar este mensaje, a predicarlo y lleva por título Dios en nuestra debilidad. A lo mejor con este título ya nos estamos identificando, a ver qué es lo que trae de conocimiento, de enseñanza, la palabra de Dios. El tema de la semana es la fuerza de Dios en nuestra debilidad. Y bien, seguir a Cristo no significa que no seremos lastimados o desanimados, no. Sí, pero sí significa que todo lo que atravesemos, Jesús lo atraviesa con nosotros. Y bien, este mensaje se basa en el libro de Hebreos, capítulo 4 y de los versos del 12 al 16. Y en este capítulo habla de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, quien puede compadecerse de nuestra debilidad. Y bien, como introducción les voy a leer algo interesante y algo con lo cual ustedes se van a identificar también. ¿Quién no ha oído hablar de el tema de Marvel Comics? ¿Ya lo recuerdan? Bien. Pues bien, en este universo de Marvel Comics hay un científico llamado el doctor Bruce Banner. Un físico teórico que se especializó en radiación gamma, una persona muy inteligente. Y después de un experimento sale mal. Y entonces el doctor Weiner es expuesto a una gran cantidad de rayos gamma y se transformó en un titán imparable, la encarnación viviente de su rabia. El alter ego del doctor Weiner llegó a ser conocido como Hulk, el hombre increíble. ¿Verdad que ya lo identificaron? Bueno, Hulk es un personaje muy popular en nuestra sociedad y la imagen de este gigante verde se puede ver en muchos carteles, camisetas, disfraces de Halloween. Y sin embargo, hay muy pocas imágenes del Dr. Bruce Banner. ¿Por qué será? Vamos a ver. Y a pesar de que es una de las mentes más brillantes del universo Marvel, pocos niños, y si es que hay alguno, pretenden ser como el Dr. Banner. Es que hay algo en la fuerza bruta de Hulk que captura nuestra imaginación. Bruce Banner puede usar su mente para crear cosas maravillosamente útiles, pero la mayoría está más interesada en la capacidad de destrucción de Hulk. Y no hay nada de malo en encontrar a Hulk interesante, no. Pero, sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué encontramos a Hulk tan convincente. ¿Se habrá hecho esta pregunta? Bueno, vamos a tomar este tema para desarrollar el nuestro. Bueno, hay un dicho darwiniano que dice, solo los fuertes sobreviven. Y este credo se basa en la creencia de que ser débiles nos hace vulnerables. Así que si mostramos debilidad,
Aquellos que son fuertes se aprovecharán de nosotros o incluso nos harán daño. Y bien es posible que no vivamos de acuerdo con este credo, pero inconscientemente manifestamos un desdén por la debilidad, la cual forma parte de nuestra cultura. Y no lo podemos negar. Así que nos escuchamos decir cosas como, nunca dejes que te vean débil, o sé fuerte y no llores. ¿Alguien recuerda estas expresiones o algunas parecidas? ¿Verdad que sí? Bien. Ahora, si experimentamos dolor, ya sea emocional o físico, hay alguien ya listo y dispuesto a decirnos, supéralo. Y se nos da indirectamente el mensaje de que la debilidad debe ocultarse o ignorarse hasta que se supere, que es un enemigo vergonzoso que debe ser conquistado. Y es que estamos programados para creer que Hulk es mejor que el Dr. Weiner porque es más fuerte. Así que les quiero hacer esta pregunta, hermanos. ¿Deberíamos los cristianos seguir el credo solo los fuertes sobreviven? ¿Ustedes qué creen? ¿Deberíamos evitar mostrar nuestra debilidad? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios para obtener las respuestas. Y vamos al libro de Hebreos. Este libro fue escrito a los judíos cristianos que debido a la persecución se sintieron tentados a volver al judaísmo o agregar el legalismo judío al evangelio. Pero en este libro de Hebreos, en el capítulo 4, vamos a ver la respuesta de Dios. Dice así la escritura de Hebreos 4 del 12 al 16. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. ¿Qué les pareció, hermanos? Vamos a discernir esta escritura. Al hablar de debilidad, el escritor de Hebreos se está refiriendo a las cosas que hay en el corazón y que nos hacen alejarnos de Jesús y hasta perder la fe. Y esta debilidad se puede encontrar en todos los corazones humanos, hasta cierto punto, porque todos en nuestra carne estamos alejados de Dios. Y la Escritura nos muestra que nada se esconde de Jesús y Él puede ver la debilidad en toda la humanidad. Él ve nuestro miedo, nuestros deseos egoístas y nuestra justicia propia. Él ve nuestra codicia, nuestro orgullo y nuestra idolatría. Ve nuestra cobardía y nuestra indiferencia. Él ve nuestro engaño y crueldad. Así que Jesús puede ver la corrupción de nuestros corazones y mentes. ¿Por qué? Porque todo está descubierto ante Él. Sin embargo, cuando se enfrentó a nuestra debilidad, Jesús no se apartó avergonzado. No le dijo a la humanidad, supéralo. No, Él no encontró nuestra debilidad repulsiva y retrocedió ante nosotros. No, más bien dio un paso hacia nuestra debilidad, a venir a encontrarnos. Y en lugar de huir de nuestras fallas, Jesús se unió a nuestra debilidad y venció las fuentes de cada falla humana en nuestro nombre. Esto nos recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando el padre ve venir a su hijo todo harapiento, maloliente, sucio del camino y de la vida que llevó, y él baja
de su casa, de donde estaba mirando que ya venía, y vino a abrazarlo. Él no le importó sus fallas, no le importó el mal olor, no le importó la suciedad, no le importó nada. A él lo que le importaba es su hijo en una condición de debilidad. Él vino a hacerse con él empáticamente débil. Amén. Y bien, pues y podemos decir también que en su resurrección Jesús nos aseguró una nueva humanidad, una que está libre de la corrupción del pecado. Y por el Espíritu Santo tenemos la garantía de nuestra perfección venidera. E incluso llegamos a experimentar momentos de verdadera fuerza en estos tiempos. ¿O no lo cree así, hermano? Bien, Cristo no solo cargó con nuestras debilidades en sentido figurado, sino también en forma literal. Y la escritura dice que fue tentado en todos los sentidos. Y debido a que era completamente humano, nacido con nuestra misma corrupción, el texto indica que había una parte de él que quería renunciar a su misión. Recordemos cuando le dice a Dios, si fuera posible que pasara de mí esta copa. Así es. Y había algo en su interior que le decía que se entregara a la desesperación o que desahogara su rabia. Algo dentro de Jesús lo tentó a concentrarse en sí mismo y buscar su propio placer. Y una parte pequeña de él quería convertirse en el Mesías que todos esperaran que fuera. Un Mesías que llegaba a destruir, a acabar con el imperio romano y a plantarse en el poder él mismo, ¿verdad? Bueno, pero no fue así. Él cargó con todas nuestras debilidades, pero no se rindió a ninguna de ellas. Así que, hermanos, la resurrección y ascensión de Jesús nos abrió la puerta para llevar nuestra debilidad al Padre. No debemos ocultar nuestras fallas o fingir que no existen, no, más bien debemos ponerlas con honestidad y confianza a los pies de aquel que se sienta en el trono de la gracia, a Cristo Jesús. Y dado que Jesús ha sido tentado en todos los sentidos, la empatía nos encuentra en el mismo trono. Jesús comprende nuestra debilidad y no nos condena. No se burla de ella ni nos saluda con vergüenza. Abre sus brazos de par en par para recibirnos con amor. Y al recibir nuestra debilidad con empatía, Dios muestra su misericordia, porque separados de Dios, tendríamos que confiar en nuestras propias fuerzas para permanecer fieles a Él, y ahí no podemos. Tendríamos que confiar en nuestras propias habilidades para evitar el pecado, y ahí también fallamos. Así que todos debemos tener claro que no somos tan fuertes. Dependemos completamente de Cristo y de su fuerza. Amén. Para los cristianos, el credo aquel darwiniano de solo los fuertes sobreviven no funciona. La verdad es que solo los débiles sobreviven. Y cuando llevamos nuestras debilidades a Dios, Él nos extiende su gracia. La gracia no es solo el favor de Dios, sino también su presencia. La gracia de Dios es entregándose a nosotros. Entonces, cuando le traemos nuestras debilidades, Dios se acerca a nosotros. Él trae su poder para soportar nuestra situación. Él emplea su sabiduría para trazar el camino a seguir. Él suministra su paz para que podamos perseverar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo entendió que Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Dios no solo nos libera de nuestra prueba, sino que llegamos a conocer al Dios de nuestra debilidad. Revela aspectos de su carácter que no podríamos discernir de otra manera, solo en la debilidad. Y nuestra debilidad nos ayuda a ver y a conocer a Dios, lo que nos hace presenciar expresiones más profundas de su misericordia y de su gracia. Todas estas son buenas nuevas, nuevas noticias, buenas noticias. Sin embargo, en nada nos benefician, a menos que estemos dispuestos a ser débil.
Y para muchos de nosotros, esto es un paso muy difícil de dar. Puedes identificar con un estándar humano de fortaleza y tener poca práctica y confesar tus defectos a Dios o a cualquier otra persona. Quizá tuviste una infancia difícil y sentiste que tenías que desarrollar una armadura emocional para sobrevivir, que no se dieran cuenta que eres débil. Quizá te criaste con personas que desaprobaban cualquier manifestación de emoción fuerte, especialmente las consideradas débiles. Bueno, es posible que te sientas con desánimo, que creas que admitir tu debilidad causaría una vergüenza abrumadora. Todos estos modos de pensar son el resultado de no ver a Dios como quien da un paso hacia nuestra debilidad. No lo vemos venir a abrazarnos, ¿verdad? Pues bien, eh, sin embargo, el libro de Hebreos nos deja saber que Dios nos recibe con empatía, con misericordia y con gracia. Ver a Dios como quien es hace que sea más fácil traerle nuestras deficiencias, nuestras heridas, todo lo que es débil y creer en la amorosa aceptación de Dios de nuestra debilidad nos permite ser el doctor Weiner y dejar atrás a Hulk, el destructor. ¿No lo crees así, hermano? Bien. Llevamos nuestras debilidades a Dios en una oración honesta e introspectiva. Nos miramos en el espejo de nuestra mente y confesamos a Dios nuestro temor, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestra codicia o cualquier otra cosa que no sea de Cristo. Tenemos que ser transparentes, hermanos, y honestos, sabiendo que Dios lo acepta. Quiero leerles algo de una historia que una persona comparte de un amigo. Dice así: conocí a alguien que luchaba en la oración. No fue hasta que se volvió honesto que experimentó un gran avance en su vida de oración. Una mañana admitió: Señor, no quiero orar. Es aburrido y solo lo hago para no tener problemas contigo. ¿Qué les parece esta oración a Dios? E irónicamente, después de esa apertura tan irreverente, esta persona tuvo un tiempo de oración increíblemente profundo y significativo. Comenzó una temporada de estudios sobre la oración, aprendió que la forma en que le enseñaron a orar no era bíblica y también se dio cuenta de que estaba tratando de tener una relación transaccional con Dios. Si me das, te doy, ¿eh? Y lo que mostraba que tenía una comprensión errónea de la naturaleza del Señor. Exploró una mejor enseñanza sobre la oración y su vida de oración ahora es mucho más coherente e íntima. Todavía estaría luchando con una vida de oración insatisfactoria y no hubiera logrado llevar su debilidad al trono de la gracia. El Señor intervino en la debilidad de mi amigo y la convirtió en una fuente de verdadera fortaleza. ¿Qué les parece este ejemplo, hermanos? Así que si alguna vez dudas de que Dios entra en tu debilidad, nada más te digo, mira a Jesús en la cruz. Mira los clavos atravesando sus manos y sus pies. Recuerda la herida en su costado y los latigazos en su espalda. Escucha el rechazo de la multitud. Escúchalo gritar su sed y sentimientos de abandono en la cruz. Mira a la multitud para ver que la mayoría de sus amigos lo habían abandonado. Pero no se transformó en un monstruo verde ni se arrancó de la cruz. No invocó fuego sobre sus enemigos. Y sus discípulos no lideraron una revolución y lo rescataron. No, él murió y murió horriblemente. Y ninguno de los que miró su cuerpo roto vio ninguna fuerza humana. Así que si creemos que solo los fuertes sobreviven, tendríamos que aceptar que Jesús no fue fuerte. Ah, pero Jesús es fuerte, increíblemente fuerte. Su cuerpo destrozado forjó una nueva humanidad. Su sangre derramada limpió nuestros pecados y reconcilió a cada persona con el Padre. Y transformó la cruz de una maldición en la cura para todo lo que aflige a la humanidad. Así que, hermanos,
Él define la fuerza y no hay debilidad en Él. Él encarna el poder y lo usa para rescatar y redimir a la humanidad. Así que cuando llevamos nuestras debilidades a Dios por el Espíritu, Él es el que se manifiesta, hermanos. Así que seamos débiles para encontrar nuestra fuerza en Jesús. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por la dicha de poder contar contigo, que tu fuerza se une a nuestra debilidad. Tu fuerza le da fuerza a nuestra debilidad. Gracias por esa empatía que tienes para con nosotros, porque nos conoces mejor que nosotros mismos, porque tú fuiste humano y sigues siendo humano y sigues sintiendo los dolores que nosotros sentimos. Así que, Padre, gracias por ello. Ahora te pido que a mis hermanos los fortalezcas, les des la seguridad de que tú eres fuerte y que tú significas la fuerza de todos ellos para llevar sus debilidades a ti, para que los fortalezcas y los presentes al Padre. Gracias por ello, Señor, nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que hagas tu voluntad en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras debilidades en tus manos para que las soportes y las lleves a la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.